Bendiciones con todos. Hoy día comenzamos un nuevo libro por la gracia de Dios, esperando que a ustedes les traiga mucha enseñanza, mucho aprendizaje para su bien espiritual y para mejorar su relación con Dios y su testimonio. Sí, hoy día vamos a estudiar la carta a los Filipenses. A los Filipenses es una carta de gozo, ¿sí? Se habla mucho del gozo, de regocijarse en el Señor siempre. Esperando que, como dije antes, sea de mucho aprendizaje y que usted este aprendizaje lo comparta también con otras personas. Entonces, vamos al tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción a la carta de los Filipenses, ¿sí? Y ya sabe que utilizamos varios textos en esta introducción de esta carta o epístola maravillosa que nos trae grande enseñanza. Esperamos que podamos aprender y podamos enseñar también a otros. Comenzamos entonces. Filipenses es la carta más afectuosa y personal del apóstol Pablo. Tras las dificultades iniciadas en la ciudad de Filipos, ¿se acuerda? Hechos capítulo 16, el apóstol desarrolló un fuerte vínculo con los creyentes de aquel lugar. Pablo escribe para agradecer a la iglesia el donativo que le envió mientras él estaba en la cárcel y para informar sobre las circunstancias. Las circunstancias de la redacción del libro. El autor, ningún erudito, cuestiona seriamente la autoría paulina de esta breve carta. Todos dicen que fue escrita por el apóstol Pablo. El contexto histórico. Filipenses está tradicionalmente fechada durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma en el año 60 al 62 después de Cristo. Pocos han desafiado esta conclusión. ¿Están de acuerdo? Pablo fundó la iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero en el 51 después de Cristo. En respuesta a su visión sobre Macedonia, ¿se acuerda la visión que tuvo en Macedonia? Hechos capítulo 16, versículos del 9 al 10. Fue la primera iglesia de Europa, ¿sí? Como puede leer usted en casa, Hechos capítulo 16. Es más, ahí usted en el canal encuentra una carpeta de Hechos de los Apóstoles. Está todo el libro de los Apóstoles hecho en videos. El texto de esta carta sugiere varias características de la iglesia en Filipos. Primero, en ella predominan los gentiles. Pocos judíos vivían en Filipos y al parecer la iglesia contaba con solo algunos. Segundo, las mujeres desempeñaban un papel relevante, ¿sí? Como dice Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15 y Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 2. Y tercero, la iglesia era generosa. Mira, una iglesia generosa. Y cuarto, eran sumamente leales al apóstol Pablo. Eran leales, eran fieles, no eran traicioneros, en otras palabras. Filipos, la antigua ciudad de Crenides, tenía relevancia militar. Era la capital de Alejandro Magno, quien la rebautizó en honor a su padre, Filipo de Macedonia, y llegó a convertirse en la capital del imperio griego en el 332 a.C. Los romanos conquistaron Grecia y en la guerra civil posterior a la muerte de Julio César en el 44 AC, Antonio y Octavio repoblaron Filipos al permitir que los ejércitos derrotados, Bruto y Casio, se establecieran allí, a unos 1.300 kilómetros o 800 millas de Roma. Declararon la ciudad
colina romana, la cual floreció, orgullosa de su historia, y se afianzó en la vida política y social romana. En esta epístola, Pablo alude a estructuras militares y políticas como metáforas de la iglesia. Pablo quiso agradecer a la iglesia su sostén económico, en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20, y trató sobre la falta de unión y la amenaza de la herejía. La desunión acechaba a la comunidad debido a los conflictos personales, como dice Filipenses 4:2, y los desacuerdos en cuanto a la teología, como dice Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 16. La herejía llegaba por medio de maestros judíos radicales. Pablo trata ambas cuestiones en forma personal y muy afectuosa. Ahora, la iglesia de Filipos envió a Epafrodito para que ayudara a Pablo en Roma. Durante su estancia se enfermó, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 28, y Pablo deseó aliviar la preocupación de la iglesia por él. Es posible que algunos hayan acusado a Epafrodito de haber fracasado en su encargo, pero Pablo lo elogia y lo manda de vuelta a casa. Quizás llevó consigo esta carta. El mensaje y propósito de los filipenses de esta carta. Pablo quería explicar su situación en Roma, como dice el capítulo 1, versículos 12 al 26. Aunque le preocupaba que la comunidad cristiana del lugar estuviese dividida. Lo fortaleció saber que Cristo era magnificado. La teología de Pablo sobre la vida era la base de su optimismo. Ya sea que viviera o que muriera, que siguiera sirviendo a los demás o que subiera a la presencia de Cristo, los que apreciaran o no, lo único que quería era que Él fuera glorificado, que Cristo fuera glorificado. En esta explicación podemos encontrar varios mensajes. Sí. El uno es la unidad. Pablo exhortó a la iglesia a la unidad, como vemos en el capítulo 1, versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 18. Había dos factores influyentes. La iglesia de Roma estaba dividida y el apóstol vivía con el recordatorio diario de los afectos de la falta de unidad. Además, la iglesia de Filipos era acechada por el mismo tipo de división, fruto del desacuerdo entre dos mujeres destacadas. El egoísmo era el centro de los problemas tanto en Roma como en Filipos. Pablo les recordó a los creyentes la humildad de Jesús. Si permitían que el criterio de Cristo guiara sus vidas, la armonía se restablecería. El himno a Cristo en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, domina la epístola o carta. La unidad cristiana es el resultado de que los individuos desarrollen la mente de Cristo. En otras situaciones difíciles, la iglesia resolvió los problemas en forma colectiva, mediante la participación de sus líderes, como dice en el capítulo 4, versículos 2 al 3. La armonía, el gozo y la paz caracterizaban a la iglesia que funcionaba como es debido. Qué tremendo, maravilloso, ¿no es cierto? La liberación del legalismo. Pablo le advirtió a la iglesia que tuviera cuidado con los legalistas judíos. Capítulo 3, versículos del 2 al 21. Estos maestros amenazaban con destruir la vitalidad de la congregación mediante la inquietud por temas religiosos externos. Pablo rebatió a los legalistas con una enseñanza contundente sobre la justificación por la fe. Expresó su teología por medio de su experiencia personal. Había vivido y comprobado la ineficacia del mensaje de ellos. Ahora, el tema de la salvación.
fue provista por Cristo al hacerse obediente hasta la muerte, como dice en el Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. La proclamó una hueste de predicadores ansiosos por el avance del evangelio. Distintas circunstancias de la vida, buenas y malas, la promovieron para que la vida de los creyentes se convirtiera en un poderoso testimonio. Al final, la salvación transformaría a los cristianos y las iglesias en modelos de la vida espiritual. También el tema de la mayordomía. Pablo les agradeció a los filipenses su apoyo económico. La iglesia había enviado dinero y aún sirvió de confianza, Epafrodito, para que cuidara al apóstol. La generosidad de ellos lo alentó en un tiempo de necesidad personal, y el apóstol aprovechó la oportunidad para declarar las recompensas de la dadivosidad y para enseñar el modelo de la vida cristiana. ¡Qué maravillas! La iglesia en Filipos había alcanzado la madurez en cuanto a las posesiones materiales. Sabía dar a pesar de su pobreza. Conocía el valor de apoyar el evangelio y a aquellos que lo proclamaban. Y estaba convencida de que Dios también proveería para sus necesidades. Pablo muestra también su postura respecto a lo material. Podía mantener un equilibrio espiritual en medio de las fluctuantes circunstancias económicas. Cristo era su vida y lo único que necesitaba era su provisión. En todo, el gozo de Pablo consistía en que Cristo fuera glorificado en él a través de su vida. Y también la imitación. La epístola abunda en modelos cristianos para imitar. Evidentemente, la iglesia tenía que emular a Jesús, pero otros cristianos sinceros también merecían aprecio. Pablo, Timoteo y Epafrodito encarnaban la negación de que Dios desea en su pueblo. Qué tremendo testimonio. Ahora, contribución a la Biblia, a la palabra de Dios. Filipenses nos enseña mucho sobre el cristianismo genuino. Aunque la mayoría de sus temas pueden encontrarse en otros lugares de la Escritura, en esta carta vemos el impacto de estos argumentos y mensajes en la vida. En el Nuevo Testamento, Filipenses contribuye a una comprensión del compromiso cristiano y lo que significa ser Cristo, ser como Cristo. Y la estructura de esta carta, Filipenses puede dividirse en 4 secciones principales. Pablo tenía inquietudes concretas que expresar, además de una advertencia contra los falsos maestros que amenazaban a la iglesia. Muchas de las cartas paulinas tienen 2 partes, una teológica y otra práctica. Pero Filipenses no sigue este modelo. La instrucción teológica de Pablo va entretejida en la tela de una carta sumamente personal. ¿Sí? Una carta personal que algunos se atreven a decir que son 2 a 3 cartas en una, como iremos explicando más adelante. Pero ¿qué le parece esta introducción de la epístola o carta a los filipenses? ¿Sí? La carta del gozo, la carta que nos enseña a estar alegres a pesar de las circunstancias. Una carta teológica también, una carta que habla del testimonio del buen cristiano también. Y eso es importantísimo, eso es fundamental, eso es fundamental. Por eso nosotros acá le animamos a que usted escuche estos videos, que se regale unos minutos para escuchar esta palabra y se llene del conocimiento de esta palabra, de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, muchas cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas. Jesucristo comienza a hacer un cambio en nuestro corazón porque se lo entregamos a Él. Entonces, ¿qué les parece? Comenzamos esta aventura, comenzamos esta enseñanza, comenzamos aprendiendo la palabra de Dios y a ver cuánta enseñanza maravillosa nos trae el Señor a través de esta carta o epístola. Pero para poder sumergirnos, para poder entender este mensaje,
el primer paso que hay que hacer es entregar el corazón y vida al Señor Jesucristo. Sí, decirle, Señor, te entrego mi corazón y mi vida porque quiero ser un hijo de Dios y quiero aprender tu palabra y ponerla en práctica. Entonces, nosotros como en cada video le presentamos lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe es una oración que hemos tejido de cómo guiarle a Cristo, cómo usted debe aceptar a Cristo. ¿Sí? Son oraciones que usted puede hacerla con sus propias palabras. Esta es una guía, no es una norma. ¿Sí? Pero repítela. Le ayudamos de esta manera, repítela buscando ser un hijo de Dios. Dice así la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. La vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aceptó a Cristo. Si usted aceptó a Jesucristo, entregó su corazón a Él, es la mejor decisión que ha hecho en toda su vida. Y para mantenerse en Cristo firme, fuerte, aprendiendo, venga a meditar todos los días de la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Medite. Suscríbase a este canal. Allí hay más de 1000 videos ya de palabras que ya estamos explicando por la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, para que le ayuden a crecer espiritualmente. Ore, converse con el Señor a través de la oración, cante alabanza porque Dios es merecedor de toda alabanza. Él lo merece por la salvación que nos ha regalado. Busque poner en práctica la palabra. No se quede como un mero oidor. Busque ponerla en práctica y después predicarla también. Es importante que otros sepan las verdades del Señor. Y le contamos que en la iglesia hay espacio para usted y su familia. Sí, hay espacio para que vengan, que juntos, yo también estoy aprendiendo la palabra de Dios. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas y nos acercan más a Dios y nos ayudan a dar un buen testimonio de lo que produce cambio en verdad es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. No hay otra cosa más maravillosa que tu palabra. Tu palabra es el pan espiritual que nos alimenta, Señor, que nos da vida espiritual, Señor, que fortalece nuestro espíritu y por eso te alabamos y te damos gracias. Hoy queremos comenzar estudiando esta carta o epístola a los filipenses que escribe tu Hijo, el apóstol Pablo, Señor. Una carta que habla que nos gocemos a pesar de las tribulaciones, Padre. Que esta carta sea de gran enseñanza para nuestras vidas, para todo aquel que la escucha. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones y la haga germinar. Y muchas personas se conviertan. Y muchas personas que están tristes, alejadas de la verdad, vengan y se regocijen. Que muchas personas vengan y te busquen de todo corazón, Señor. Nosotros te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Y te damos gracias por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Entonces, que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra, convirtiendo los corazones de piedra en corazones de carne sensibles a tu palabra, Señor. Sí, Padre Santo, nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviemos a otros. Otros necesitan también saber estas verdades que a veces están ocultas, Padre. Sí, lleve esta palabra, envíela a todos sus contactos. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.